Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día, martes 2 de abril 2019. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Y estamos en la serie que se llama, recuerdan ustedes, Principios para la Familia. Seguimos estudiando el último capítulo de Proverbios. Se trata de la sabiduría de un rey que reconoce su humildad y nos dice que lo que nos va a enseñar es lo que le enseñó su mamá. Se trata de una serie de proverbios de sabiduría para la vivencia familiar. Leamos los proverbios de hoy, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así el versículo 2 de Proverbios 31. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? Paráfrasis. Mi hijo amado, carne de mi carne, mi hijo deseado y amado. Versículo 3. No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Paráfrasis. No te hagas esclavo de las mujeres, no caigas en vicios que destruyen a los líderes. Versículo 4. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Paráfrasis. Los líderes como tú no deben ser adictos al vino, ni deben ser aficionados a las bebidas alcohólicas. Versículo 5. No sea que bebiendo olvides la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Paráfrasis. Si te emborrachas, olvidarás los principios y valores de la palabra de Dios y vas a gobernar con injusticia, afectando a los que han sido dañados. Versículo 6. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Paráfrasis. Que las bebidas alcohólicas las usen los que se la pasan deprimidos, no tú. Y que los desesperanzados se refugien en el vino, pero tú no lo hagas. Versículo 7. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Paráfrasis. Que se emborrachen para evadirse de sus carencias y de sus problemas, para que no se acuerden más. Versículo 8. Abre tu boca por el mudo y en el juicio de todos los desvalidos. Paráfrasis. Tú defiende a los que nadie escucha ya y haz justicia a los necesitados. Versículo 9. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Paráfrasis. Ejerce la justicia para defender a los que no tienen a nadie quien los defienda. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone este pasaje. Sabiduría en familia le hemos llamado, recuerdan ustedes. Estudiaremos toda esta sección de proverbios que desafían al líder a ejercer su liderazgo para bendición del pueblo. Se trata de los consejos de una reina madre para su hijo. Se pueden aplicar a todo aquel que ejerce un liderazgo en su familia, en su empresa, en su nación, en su iglesia. He aquí las enseñanzas. El valor de un liderazgo benefactor le llamaremos. Vamos a leerlo todo completo para entenderlo ya no solo versículo a versículo, sino todo en conjunto y solamente lo leeremos en una versión más. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olvides la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Leámoslo en otra versión. En realidad lo haremos en dos versiones, no en una sola. Dos versiones más. La Nueva Versión Internacional dice: ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa, fruto de mis votos al Señor? No gastes tu vigor en las mujeres ni tu fuerza en las que arruinan a los reyes. No conviene que los reyes o Lemuel, no conviene que los reyes se den al vino, ni que los gobernantes se entreguen al licor. No sea que al beber se olviden de lo que la ley ordena y priven de sus derechos a todos los oprimidos. Dales licor a los que están por morir y vino a los amargados. Que beban y se olviden de su pobreza, que no vuelvan a acordarse de sus penas. Levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz, hazles justicia, defiende a los pobres y necesitados. Y la traducción del lenguaje actual dice: querido hijo mío, que naciste como respuesta de mis oraciones a Dios, ¿qué consejos podría darte? No te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina a muchos reyes. Querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas ni que se emborrachen, porque en cuanto se emborrachan se olvidan de la ley y no protegen a sus pobres. El alcohol es para los que viven amargados y ya no tienen esperanza.
Déjalos que se emborrachen y se olviden de su miseria, que no se acuerden de lo mucho que sufren. Habla en favor de las viudas, defiende los derechos de los huérfanos, habla en favor de ellos, hazles justicia, defiende a los pobres y humildes. Hasta ahí. Debo aclarar que cuando se refiere a las mujeres evidentemente tiene que ver con una experiencia sexual desmedida. No dice que no se enamore y que no se case, dice plural, las mujeres, la idea, la poligamia o la promiscuidad es a lo que le está aconsejando no caer la madre a Lemuel. Los consejos de su madre son muy puntuales, digámoslos en nuestro lenguaje de hoy. Cuídate de no hacerte adicto al sexo. Parece que eso es lo que le dice su mamá a su hijo. No hagas cosas de las que te arrepientas después. Cuídate de todos los vicios como el alcohol, porque puedes perder la sabiduría para hacer justicia. Que se emborrachen los que tienen penas, tú sé feliz sin necesidad de adicciones. Que los que se deprimen porque no tienen propósito en la vida se embrutezcan para evadirse de sus desgracias, pero no tú. Sé un buen rey, defiende las causas justas, sé la voz de los que no tienen quien los defienda. Sobre todo, defiende a los débiles y desamparados. Busca y otorga la justicia. Siempre sé el héroe, no el villano. Eso es lo que le dice esta mujer a su hijo, y él nos lo cuenta. He aquí una serie de consejos muy claros y radicales. Son las directrices de una mujer sabia que de seguro ha visto a muchos otros fracasar por dejarse controlar por vicios y malas costumbres. Se trata de una generación mayor, pasando la estafeta, o la posta, o el testigo, así como en una carrera de relevos, a una generación más joven, para que use la sabiduría de la experiencia y cometa los menos errores posibles y supere las pruebas de mejor manera y logre metas más altas. Para que esto suceda, esta transferencia de una generación a otra, para que esto suceda, hacen falta dos elementos. Una generación de adultos sabios que comparten la sabiduría práctica que puede hacer a los seres humanos útiles, buenos, dichosos y dispuestos para hacer bendición a otros. Y hace falta, en segundo lugar, una generación de jóvenes dispuestos a aprender de los padres, de los maestros, de los mentores, de los pastores, es decir, de los que les preceden en la vida y les pueden compartir experiencia. La llamada brecha generacional, esa idea de que entre una generación de adultos y la generación de más jóvenes no hay comunicación, hay una brecha, la llamada brecha generacional es un vicio, es una desgracia, es un rasgo de insensatez colectiva que daña profundamente a la sociedad, comenzando con el daño a la familia que después permea a todos los demás que la rodean. Papá, déjeme dar aquí consejos a los dos extremos de este binomio, ¿no? De la generación de adultos que enseña cosas buenas a los jóvenes y la generación de jóvenes que aprende cosas buenas de los adultos. Así que déjeme referirme primero a la generación de viejos, a la generación de adultos, papás. Ciertamente los hijos son muy listos y saben muchas cosas que nosotros a su edad no sabíamos. Y además tienen una gran habilidad para la tecnología, pero eso no significa que no necesiten consejo. No es lo mismo saber manejar un celular que manejar las relaciones humanas, las emociones y los sentimientos. Atrevámonos a corregirles, a aconsejarles, a darles directrices, a advertirles del peligro. Hijos, jóvenes, muchachos, es verdad que les ha tocado vivir un momento histórico repleto de comunicación, conocimientos avanzados, tecnología y grandes posibilidades para la información en todo el mundo. Pero eso no significa que los seres humanos hayamos dejado de serlo. Las relaciones interpersonales siguen siendo lo mismo que cuando vivíamos en cuevas, y las tragedias amorosas, los problemas entre familiares o amigos duelen igual que en los siglos pasados. Porque han cambiado las circunstancias, pero los hombres y mujeres, ancianos y niños, seguimos siendo gente con sentimientos, emociones, instintos, inteligencia, razón, conciencia y voluntad. Y en ese tema, tus padres, joven, los mayores, saben bastante, pues han estado en el planeta desde antes que tú. Y han experimentado todos los cambios sociales, políticos, económicos, filosóficos, tecnológicos, científicos, etc. Y tienen algo que enseñarte al respecto. Que sepas manejar las redes sociales de mejor manera que tus viejos y que tengas un vocabulario tecnológico más amplio no significa que seas más listo para manejar la frustración, los conflictos amorosos, los duelos, los fracasos. No te resistas a aprender de los viejos, que tu orgullo no te haga caer en la necedad de perder la oportunidad de ser enriquecido con la experiencia de alguien mayor. Hablando de ese asunto de
de saber manejar la frustración, los conflictos, debo decirte que tu generación se suicida más que la generación de los viejos. Tienen más problemas de depresión que la generación de los viejos. Lo que quiere decir que sí tienes algo que aprender de la generación pasada. Recuerda que toda la ciencia, la tecnología y cualquier adelanto que ahora disfrutas fue descubierto, inventado y desarrollado por los viejos, por la generación pasada. El foco no lo inventaron los millennials. El foco lo inventó alguien que ya ni está con nosotros de tan viejo que era y se murió. Es decir, los que nos antecedieron tienen algo que enseñarnos, incluso los que ya murieron porque dejaron escrito su testimonio, algunos de ellos, en la historia. Lemuel es un rey sabio y lo interesante es que resulta que es sabio porque decidió dejarse enriquecer por las enseñanzas de su madre. En esta sección de su discurso encontramos lo que seguramente su mamá le decía muy a menudo, no solo una vez, sino muy a menudo. No debemos tener duda que también debió aprender de su padre y de sus maestros y de sus mentores. Aquellos que creen que todo lo saben y se niegan a aprender de la generación pasada pueden ser soberbios, orgullosos y charlatanes, pero nunca serán sabios. Joven, no critiques a tus mayores, mejor aprende y sé mejor que ellos. Seamos sabios, compartiendo vida con los menores y recibiendo vida de los mayores. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.